Número 23. Suena la puerta. Toc, toc, toc. Ya voy, vocifero a la distancia. Hola, ¿cómo estás?, me dice. ¿Otra vez vos?, le respondo. Pasaba por acá y quería saludarte. El otro día no me quisiste abrir. Yo sabía que estabas adentro porque pude ver tu sombra moviéndose. Dale, subí. ¿Vas a tomar agua?, le pregunté. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hablar de lo que pasó la última vez. No me parece ni justa ni adecuada la forma en que me trataste. La vida nos cruzó en el camino y no tengo la culpa de que no lo hayas aceptado. No todo se debe aceptar, repliqué. Es cierto, pero esconderse o huir de mí no va a mejorar nada. ¿Por qué no me miras? Dirijo la mirada hacia su rostro y continúo hablando. Nos conocemos desde hace tiempo. Hemos caminado por muchos lugares. Hemos arriesgado la existencia y la libertad. Hemos llorado y gozado y nos hemos perdido en laberintos. ¿Vos crees que cerrando una puerta se borran los vínculos? Varias cuestiones habitaban mi ser. ¿Cuántas veces hemos tenido la misma charla? Hoy termina la guerra. Perviven los recuerdos para ser comprendidos. ¿De qué se alimenta la miseria? Tengo una idea, le digo con renovado tono. Saquemos el álbum de fotos y escuchemos musiquita para recordar viejos tiempos. Me mira, sus ojos preparan una lágrima y dice: sí, me parece bonito. Mientras me abraza con ímpetu, tomo el vaso de agua para cambiarlo y pienso: afortunadamente no se tomó el veneno. De visita.